buenos días. Hacía ya mucho tiempo que no veníamos. Y ahora traigo saludos del pastor mío, que es mi hermano, vuestro José Daniel. Y nada, hoy vamos a hablar, me han preguntado, ¿cuál es el título de la predicación? Y digo, pues no lo sé. Pero vamos a hablar de la cruz. Y hace ya muchos años, cuando estaba todavía aquí, me acuerdo que hice una predicación solo de la cruz, de la agonía de la cruz. Ya supongo que no os acordaréis, pero alrededor de la cruz hay tantas cosas y tantos detalles. No sé si habéis dado cuenta que los evangelios dedican casi un tercio de los evangelios a solo una semana. Y es la semana de la pasión, la que estamos ahora. Y hay tantos detalles que es imposible verlos todos. Así que pensando qué podía hacer, recordé una predicación de mi amigo, que también conocéis, Moisés Peinado, y le dije, ¿me puedes pasar? Me pasó los apuntes, el PowerPoint, todo, y casi sobre eso he trabajado yo la predicación de hoy. Lo que pasa es que no voy a poner el PowerPoint porque hay algunas imágenes un poco fuertes. Pero quisiera hablar de la cruz. Y mirad, vamos a leer un pasaje que está en Marcos, capítulo 15. Y vamos a leer algunos versículos un poco diferentes a los que se leen normalmente en la cruz. Pero bueno, como digo, hay tantísimos detalles que lo ideal es que luego cojáis esa última semana y podáis ir no solo leyendo, sino estudiando, porque son infinitos casi los detalles. Mirad, Marcos capítulo 15, vamos a leer del versículo 16 hasta el 24. Y dice así: Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle: «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Sobre este es el pasaje que vamos a leer hoy. Pero la tortura de Jesús comenzó un poco antes. Justo en el versículo antes al pasaje que vamos a leer hoy. Vamos a dividir la predicación en 3 escenas. Y la primera escena va a ser la tortura antes de la cruz. Así que si me acompañáis al juicio de Jesús, justo antes de esto que acabamos de leer está el juicio de Jesús, un juicio civil y tremendamente injusto que llevó a cabo Poncio Pilato. Así que vamos a leer el versículo 15 del capítulo 15. Dice: Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Jesús era un hombre justo, no había por dónde cogerlo. Pero Pilato hizo algo terrible, horrible, fue un cobarde. Y para contentar al pueblo, destrozó a Jesús, lo mandó azotar. Mirad, la parte que vamos a ver ahora es dura y un poco desagradable. Pero mi intención no es herir vuestra sensibilidad, ni tampoco jugar con vuestros sentimientos. Lo que quiero es que pasemos unos pocos minutos meditando en lo que la palabra de Dios consideró tan importante como para dedicar la mayor parte de los evangelios. Y cuando la palabra de Dios habla, pues nosotros escuchamos, ¿verdad? Y eso es lo que quiero que hagamos ahora, porque esto que a nosotros tenemos la salvación, los que somos creyentes, tenemos la salvación, el cielo asegurado, ¿verdad? Pero eso que a nosotros no nos ha costado nada, a Jesús le costó todo.
Lo que a nosotros no nos ha costado nada, a Él le costó absolutamente todo. Y ojalá alguien, no sé si aquí o en su casa, cuando oiga lo que vamos a leer y a escuchar en los próximos minutos, se arrepienta de verdad de sus pecados y diga, Señor, yo no puedo dejar pasar esto por alto, y se haga amigo de Jesús. Y ojalá muchos de nosotros, cuando oigamos lo que esta mañana vamos a oír, nos comprometamos más con Jesús. Como digo, la tortura comenzó antes, como hemos leído. Pilato sabía que Jesús era inocente, se lo había dicho hasta su mujer. Su mujer le había dicho, he soñado con este hombre, no le hagas nada. Pero fue un cobarde y ante la presión del pueblo lo mandó a azotar. Y lo azotó, lo azotó y lo azotó. Y cuando presentó a Jesús ante el pueblo para decirle, ¿queréis que suelte a este o a Barrabás? Lo presentó totalmente destrozado, desde la cabeza hasta los pies, de la paliza que le habían dado. Mirad, la tortura que nos describe Marcos está descrita en 6 acciones. Y la vamos a ver una por una. La primera escena es el azote. A Jesús lo azotaron. El flagelo era un instrumento que se utilizaba para azotar a los presos. Y estaba formado por unas correas de cuero, como 4 o 5 correas, y en los extremos tenía incrustadas bolas de metal, de plomo o de hierro y huesos, que cuando golpeaban, pues os podéis imaginar, si una sola bola te daba en la cabeza, te podía matar, o te rompía un hueso, y los huesos se incrustaban y al tirar te arrancaban la piel. Cuando flagelaban a alguien, lo desnudaban totalmente, lo ataban a un poste y le daban, la ley decía, 40 latigazos. Pero los judíos eran tan miserables que decían, vamos a dar solo 39, no vaya a ser que nos equivoquemos y ofendamos a Dios. Así que daban 39 latigazos. Pero los soldados romanos a veces no respetaban ese número. Los soldados romanos, no sé si lo sabéis, la Biblia dice que reunieron a toda una compañía que estaba formada por 600 hombres y muchos de ellos eran romanos, pero otros muchos eran mercenarios reclutados de Siria y eran realmente despiadados y sádicos y disfrutaban con el sufrimiento de los presos. Se sabe que muchos de ellos llegaban hasta 100 latigazos y muchos presos no llegaban a la cruz, morían en el azote. No sé si habéis visto hace muchos años la película que protagonizó Jim Caviezel de la Pasión de Cristo, que luego ha hecho ahora recientemente la de Sound of Freedom. Pues este hombre tiene un testimonio en YouTube que dice que cuando él estaba haciendo la película de Jesús, claro, eso había actores disfrazados de soldados y cuando le daban él tenía protecciones, aunque eso no se veían. Pues dice que en una ocasión uno de ellos calculó mal y le dio de verdad. Y dice que se desmayó con un solo latigazo. Podéis escucharlo porque está interesante. Realmente era terrible esta tortura. Mirad, cuando la segunda parte de la tortura, no me quiero detener, la segunda parte, la Biblia dice en el versículo 17, si lo miráis, que le vistieron, el capítulo 15 de Marcos, el versículo 17 dice que después le vistieron de púrpura para burlarse de él. Los reyes en aquella época vestían de púrpura. Parece ser que no fue de púrpura, sino que fue la capa de un soldado romano roja, más o menos púrpura, la que le pusieron. Pero no hay que decir que cuando tú tienes una herida, que te toquen, es doloroso. Pues a él le pusieron la túnica sucia, olorosa, mala, de algún soldado romano, y se reían de él. Le quitaron sus vestidos desnudo que estaba y le pusieron encima una capa diciendo, ¿no eres el rey? Pues toma una capa. Y se burlaron de él. Otro de los soldados que estaba por allí, la tercera cosa que hicieron con él fue que vio allí en el pretorio, en el patio romano donde estaba el pretorio, era el sitio donde se celebraban el tribunal, el pretor de Roma, celebraba allí el juicio. Y allí cuando estaban los soldados, toda la compañía, alguno de esos soldados vio unas ramas espinosas, que hemos visto una imagen en la última canción, y tejieron con mucho cuidado, porque pinchaba mucho, una corona. Dijeron, no es un rey, le hemos puesto la capa, vamos a ponerle también una corona. Y tejieron una corona con espinas y con un palo para no pincharse, se la clavaron en la cabeza. Le dijeron, ya tienes la capa y ya tienes la espina, pero faltaba algo. La cuarta cosa que le hicieron, le dieron un cetro.
Los reyes en aquella época tenían un cetro, así que a Jesús le dieron una caña y dijeron, ¿quieres la caña? Y la Biblia dice en el versículo 19 que le golpeaban en la cabeza fuertemente con ella. Eso hicieron los humanos. La caña, la túnica y la corona. Pero como quinta cosa, la Biblia dice que le escupían. ¿Y qué cosa más desagradable puede hacer un hombre a otro hombre? Somos malos. ¿Y qué peor cosa puede hacer para demostrar a alguien desprecio a otra persona, verdad? Que escupir. Escupieron en la cara del Hijo de Dios. Y como sexta cosa, la Biblia dice que se ponían de rodillas y se burlaban y le decían, salve, rey de los judíos, con burlas. Y le hacían reverencias. Eso lo dicen los versículos 18 y 19. Los humanos hicieron con Jesús un circo, una parodia, y ridiculizaron al ser más santo que ha vivido en la tierra. Y no sé si te has dado cuenta, pero dos cosas sacamos de esta parte de la tortura. Dos cosas. Uno, que la maldad del hombre y la depravación que provocó el pecado es increíble, infinita casi. No sé si infinita, pero no sé si puede haber más maldad. La tortura que acabamos de describir no la merece nadie. Ningún delincuente hoy en día, por muy mal lo que sea, merece que se le torture, que se le burle antes de matarle. Hoy en día los países, por lo menos los civilizados, cuando tienen que matar a alguien, que no deberían, según mi opinión, pero cuando matan a alguien lo hacen de una manera más o menos civilizada. Pero lo que describe aquí es increíble. Esa persona que nos ha leído antes Jonathan, que en el cielo solo recibe adoración, vino a la tierra unos cuantos años y lo que recibió fueron burlas y humillación. El ser humano es capaz de hacer cosas increíblemente malas. Esa es la primera cosa que aprendemos. Pero la segunda es la increíble misericordia, paciencia y amor tanto de Dios como de Jesús. Porque en un instante todo ese sufrimiento podía haber parado. Jesús podía haber parado toda esa locura en un momento y haber dado una lección a esos miserables. De hecho, en la cruz, si os acordáis, no sé por qué motivo, yo me imagino que Jesús estaba viendo que Dios iba a bajar y le dijo, Padre, perdónalo, no bajes, porque no saben lo que hacen. Pero Jesús se cayó en la cruz. La Biblia dice que como un cordero rodeado de lobos, ni siquiera abrió su boca. Y es importante, pero yo creo que Jesús estaba diciendo, si yo me bajo de la cruz, Raquel se va al infierno. Si yo me bajo de la cruz, los hijos de Francisco Luis y los hijos de todos los que estáis aquí se van al infierno. Así que yo me quedo en la cruz. Y yo no sé qué sentís, qué sientes tú al escuchar todas estas cosas. Que Jesús y el Padre, porque imaginaros un padre viendo que a su hijo le están haciendo eso y quedarse quieto. Jesús y el Padre soportaron eso por ti. No sé qué sientes tú, pero no hay nadie que te ame más que Jesús. Nadie. Y si tú entiendes esto, no tienes que buscar ya el amor por ningún otro lado, como a veces hacen cuando somos adolescentes, ¿verdad? Jesús fue desnudado para que algún día nosotros recibamos vestiduras. Jesús fue azotado en su cuerpo destrozado para que algún día nuestros cuerpos sean glorificados. Jesús recibió golpes para que nosotros recibamos el abrazo del cielo. Jesús recibió el escupitajo de los hombres para que nosotros recibamos el beso de Dios. Jesús fue coronado con espinas para que algún día nosotros recibamos una corona de vida. Y todo esto podemos verlo en la primera parte, la tortura de la cruz. Ahora vamos a pasar a la cruz, la segunda escena. Pero no vamos a hablar de la agonía de la cruz en sí, que es increíble lo que pasaba en la cruz una vez que estaba colgado. Cómo tenía que intentar respirar porque morían asfixiados. Pero eso no vamos a verlo. Vamos a ver qué pasaba. Después de semejante tortura que hemos visto por estos grupos de soldados malvados, los presos eran acompañados a las afueras de la ciudad. Y por el camino, toda la ciudad, todos esos que antes hemos visto que le ponían y le hacían palmas y le daban ramos, por el camino todos esos le escupían, le insultaban, le tiraban cosas.
Y cuando llegaban afuera de la ciudad a un monte, él tenía que cargar lo que se llama el patíbulum, que es no cargaba la cruz entera el preso, sino que le daban solamente la parte horizontal de la cruz, que se llamaba patíbulum, que pesaba entre unos 50 y unos 70 kilos, y tenía que subir con ella a cuesta para humillarlo más y para recordarle lo que le esperaba arriba, toda la montaña. Así que imaginaros, contempla a Jesús, imagínatelo, después de semejante paliza que le han dado, después de todo ese recorrido, cada paso que da, deja sangre a su paso, y él va sangrando. Y la Biblia nos dice que cuando él llega al pie de la montaña y tiene que subir, ya estaba sin fuerzas, no podía cargar. Qué paradoja, ¿verdad? El que con su sola mano puede sostener el universo, ahora no tiene fuerzas para cargar un palo. La paliza que le han dado le ha dejado absolutamente sin fuerzas. Y aquí vemos muy claramente la humanidad de Cristo. Él no se aferró a su poder de Dios para ahorrarse el sufrimiento. No, él sufrió como humano para salvarnos como humanos. ¿Verdad? Pero los soldados tienen un problema. Porque claro, ellos no van a ayudarle. Lo levantan, uno dice, capitán, que lo levanto y este perro se cae. No tiene fuerzas, ¿qué hacemos? Como digo, qué increíble paradoja. El Todopoderoso no tiene fuerzas. Así que el autor de la vida se está muriendo. Y los soldados dicen, ¿qué hacemos? Y pillan a uno que pasaba por allí. Un mindundi, que la Biblia dice que venía del campo, Simón de Cirene, y le dicen, tú, ven acá. Nadie le avisó. Nadie le dijo, no pases por aquí, que hay lío. Nadie le mandó un WhatsApp, la calle está cortada. Y él iba, la Biblia dice que venía del campo, iba para su casa con sus hijos, cansado de un día de trabajo. Pero los romanos, que son el imperio, le dicen, tú, coge la cruz. No, yo no quiero cogerla. Que cojan la cruz. Y la Biblia dice que le obligaron, porque él no quería. Mira, en el versículo 21 del capítulo 15 dice, y obligaron a uno que pasaba por allí, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Lo obligaron. Y ahora quiero que nos detengamos unos minutos a estudiar a este curioso personaje. Yo no sé si alguna vez habéis detenido a estudiar a Simón de Cirene, pero es un personaje misterioso e increíble. Y he dedicado, todo lo que voy a decir ahora lo he investigado muy bien, he consultado también a José Daniel. Y por supuesto que nosotros callamos cuando la Biblia calla y solo hablamos cuando la Biblia habla, pero hay algunos detalles que podemos escudriñar y son tesoros escondidos en la Biblia. Y este personaje encierra mucho. No nos dice la Biblia mucho, solo se habla de él en este pasaje. Y mirad lo que nos dice. Vamos a leerlo. Nos dice este versículo. El versículo 21 dice que era de Cirene, se llamaba Simón, que ese día venía del campo. También nos dice algo rarísimo, que por cierto solo lo dice Marcos. Dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Y dice que los soldados le obligaron a cargar con la cruz de Jesús porque él no quería. Así que vamos a exprimir cada uno de estos detalles. Mirad, Cirene era una ciudad griega del norte de África. Hoy en día ya no existe, pero se cree que está por la zona de la actual Libia. Así que es muy curioso que la persona que cargó la cruz de Jesús era un extranjero, no un judío. Esa fue la persona elegida. Qué interesante, ¿verdad? Destino, casualidad, providencia. Fue precisamente un no judío el que cargó la cruz de Jesús. Pareciera que desde el principio Dios está diciendo la salvación no va a ser solo para los judíos, menos mal, va a ser universal. Y esto que a nosotros hoy en día no nos... Pues bueno, pero decírselo a un judío en aquella época, decirle a un judío en aquella época que la cruz la iba a cargar un extranjero, que la salvación iba a ser para todos, porque en aquella época los judíos se pensaban que eran lo más de lo más, ¿verdad? Jesús vino a salvar a todas las personas. El versículo famoso que conocemos dice, porque Dios amó a todo el mundo y entregó a su Hijo para salvar a todo el mundo, no a los judíos, menos mal.
Jesús tenía en su mente, cuando yo muera y resucite, también quiero salvar a unas pocas personas de una pequeña región del mundo llamada Jaén. A esos también. Y a los de Colombia, y a los de Estados Unidos, y a los catalanes también. A todos. Jesús se acordó de todo el mundo en la cruz. Roma cree que está obligando a un miserable extranjero. Pero, ¿era Roma? Mirad, también nos dice, y este detalle es increíble, que era padre de Alejandro y de Rufo. Y cuando lo lees así dices, ¿para qué dirá esto? Pero la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Y todos los detalles, Dios no malgastó ahí tinta. Cada detalle es increíble. Y eso no se dice, claro, yo lo he buscado en otros evangelios y no lo dice en ninguno. Solo lo dice Marcos. Pero si recordáis, Marcos, bueno, el evangelio de Marcos además fue escrito unos años después de que esto sucediera. Unos años después, Marcos escribió recordando lo que pasó. Y se le ocurrió decir que era padre de Alejandro y de Rufo. Y no sé si lo sabéis, pero el evangelio de Marcos se escribió precisamente para un público romano. Cada evangelista escribió más o menos el evangelio para un público. Pues Marcos escribió para los romanos. Y resulta que Alejandro y Rufo llegaron a ser los hijos de Simón de Cirene, dos personajes conocidos en la iglesia de Roma. Y la mayoría de los comentaristas dicen que podemos estar prácticamente seguros de que algo sucedió, no sabemos cuándo, en la cruz, o después, cuando en el camino Simón subía y se cruzó la mirada con Jesús, cuando una vez arriba Jesús le dijo, quítate que ahora me tumbo yo en la cruz. No sabemos cuándo, pero en algún momento, casi seguro, Simón de Cirene decidió hacerse amigo de Jesús. Porque mirad, unos años después, el gran apóstol Pablo, en la carta a los romanos, si queréis buscarlo, está en Romanos, capítulo 16, versículo 13, le escribe a Rufo y dice, a los romanos le dice, romanos, saludad a mi amigo Rufo. Y mirad lo que dice ahora, eso sí, lo que viene ahora sí que es increíble. Saludad a Rufo, escogido del Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre y mía. Dice Pablo. Pablo dice a su madre, la mujer de Simón, y mía. Qué increíble, ¿verdad? Jesús podría decir, a ti no te escogió Roma, Simón, a ti te escogí yo. Roma pensó que te estaba obligando, pero yo pensé en ti. Pero claro, Simón en aquel momento eso no lo sabía. Aquella mañana Simón seguro que dijo, madre mía, qué mala suerte tengo siempre. Estoy en un país extranjero, ahora vengo del trabajo reventado, quería ver una serie en Netflix, pero no. Me han cogido estos salvajes y sepa Dios lo que van a hacer conmigo. Simón pensó que tenía muy mala suerte, pero no sabía que esa mañana le había tocado la lotería. Porque Dios le estaba regalando la salvación a él y a su familia. Él pensó que estaba siendo injustamente obligado a llevar una cruz, pero era escogido del Señor. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo. A veces nosotros venimos del campo o de otro sitio y una tragedia, una noticia inesperada o algo nos puede cambiar la vida así. No sé si sabéis, supongo que mi madre lo habrá dicho a algunos. El día 23 de diciembre en Madrid estábamos preparando para celebrar la Nochevieja y tal, y yo a las 10 de la mañana puse unos huevos a hervir. Y a las 10:30 me llamó Natalia y me dice, David, que vamos a un parque que está lejos, si quieres te recojo en el coche y te llevamos con los niños al parque. Sara estaba trabajando y yo estaba ese día libre. Digo, vale. Vino a las 10:30, nos fuimos y yo me dejé los huevos puestos en un cazo. Y a las 12:30, después de estar en el parque, me llama un vecino y me dice, David, está saliendo humo de tu casa, ven corriendo. Y yo, claro, estábamos como a media hora y llegamos en 11 minutos. José Daniel, pues, bueno, no puedo, ni os digo cómo se llama. Y los 11 minutos más, yo pensaba que el piso ardía. Llamé a Sara en el hospital, pero cuando llegué, bueno, no quiero contar mucho, pero vamos, un cazo muy bueno que me había regalado mi suegra resistió. Y cuando llegué estaba todo el piso lleno de humo porque el cazo se había casi hecho polvo, los huevos, claro, habían desaparecido, y todo negro, pero el cazo se había volatilizado y estaba todo lleno de humo. Tuvimos que tirar pues, mucha ropa, muchas cosas, lavarlo todo, bueno. Pero había resistido el fuego. También, bueno, muchas cosas confluyeron, pero yo dije, me podía haber quedado sin nada.
Y una pequeña cosa damos por sentado que estamos bien y un día te cambia la vida. Y eso le pasó a Simón. Él venía del campo y dijo, y a veces nos pasa eso a nosotros, pero cuando con el mundo, lo que quiero decir es que el mundo, no hay nada más que mirar las noticias para ver cómo está el mundo, ¿no? ¿Cómo está el mundo? Increíble, el mundo que van a vivir nuestros hijos, ¿verdad? Pero si nosotros somos amigos de Jesús, todo cambia, porque podemos tener paz, porque Él está en el control. Simón venía del campo cuando de repente las autoridades romanas le obligaron y él pensó, y si leemos superficialmente nosotros podemos pensar también que le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Pero lo que no sabía Simón es que esa cruz que cargaba era la suya. Porque Jesús no tiene cruz. Jesús no merecía ninguna cruz. La cruz que obligaron a cargar a Simón era la que Simón merecía. Qué paradoja otra vez, ¿verdad? Simón fue obligado a cargar la cruz que pertenecía. Y Jesús voluntariamente, cuando llegaron arriba, dijo, Simón, ahora yo me tumbo ahí. Y yo creo que eso Simón en algún momento lo entendió. Hay un detalle que nos cuenta el Evangelio de Lucas, que era médico y a veces ve detalles que los demás no ven, y dice, Lucas en el capítulo 23, versículo 26 dice, tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y dice detrás de Jesús. Y ese es un detalle que a mí me ha gustado. Porque de Simón no se conoce casi nada. Casi no sabemos nada, pero lo que sabemos es increíble. Ojalá cuando nosotros muramos nos recuerden como a Simón. Porque lo que sabemos de Simón es que llevó la cruz, su cruz, detrás de Jesús y que sus hijos fueron escogidos en el Señor. Esas son las cosas que sabemos de Simón. Pero hay algo más importante. Que cada día, dice la Biblia, si alguno quiere ser mi amigo, que tome su cruz y me siga. Y eso fue lo que hizo Simón. Simón tomó su cruz detrás de Jesús y sus hijos fueron escogidos en el Señor. Así que ojalá podamos ser recordados algún día como Simón. Hemos visto la tortura y la burla y hemos visto a este misterioso personaje. Ahora vamos a pasar a una tercera escena, una vez que ya llegamos arriba, a la cruz, porque pasaron allí, bueno, allí pasó de todo, pero vamos a centrarnos en dos detalles. Imaginaros, Jesús llega arriba, imaginaros cómo llega Jesús arriba. Después del palizón que le han dado, sube una montaña, entre las burlas de 600 soldados. Nosotros a veces llegamos a casa cansados, mi mujer, por ejemplo, aquí hay algún médico más, cuando tienen guardia, después de 24 horas de trabajar sin dormir, llegan a casa destrozados. Pero en casa le esperas una bebida fresquita, una comidita calentita si la necesitan, un sofá, una cama mullida y pueden dormir tranquilamente. Pero cuando Jesús llegó arriba, Jesús no tenía una cama ni un Aquarius esperándole. Arriba estaba el diablo con todo su séquito preparado para verlo morir de la peor manera. Y el Evangelio de Juan nos da un detalle increíble que dice que cuando Jesús estuvo arriba tenía tanta sed. Y nos dice el Evangelio de Juan que pidió agua. ¿Y sabéis lo que le dieron los seres humanos? Darle agua, ¿no? Es un chico de 33 años que encima sabéis que es inocente. Está pidiendo agua. Lo vais a matar, no le vais a dar agua. Qué increíble es el ser humano, ¿verdad? Pero es que encima, yo no sé si sabéis quién es ese que en la cruz está pidiendo agua. Ese que en la cruz está pidiendo agua, cuando los israelitas estuvieron 40 años en el desierto, cada día les dio agua fresca. Cada día durante 40 años Jesús les dio agua fresca a los israelitas y ahora Él pide una vez y le dan vinagre. Qué fuerte, ¿verdad? Y una vez Jesús le dijo a una en el pozo, si tú supieras quién te pide de beber, tú supieras quién soy yo, me pedirías agua. Pero esos, y nosotros somos como ellos, muchas veces ignorantes, estamos sedientos de cosas de este mundo, de dinero, Y si supiéramos que Jesús puede dar un agua que quita la sed de la bebida te la quita, la sed de la comida te la quita, la sed de los dineros te la quita. Y Jesús puede darte ese agua. Muchas más cosas sucedieron alrededor de la cruz, pero para no alargarnos mucho,
quiero que miremos simplemente cuando Él estaba ya en la cruz clavado. Y esta última parte la he denominado el juego. El juego. Los judíos en aquella época, imaginaros a Jesús, ese joven increíblemente inocente, el más santo que ha pisado la tierra, Dios hecho hombre, clavado en la cruz, sufriendo lo indecible. Y no sé si sabéis realmente lo que era la cruz, pero en la cruz se oían muchos sonidos. El sonido de la respiración de agonizante, porque tratar de respirar era la vida. De hecho, le rompían muchas veces las piernas a los que estaban allí para que se murieran antes, para que no pudieran impulsarse y no pudieran respirar y se morían asfixiados. Entonces, si tú cierras tus ojos y escuchas, oyes la respiración de Jesús. Pero se oía otra cosa en la cruz. ¿Sabéis lo que se oía en la cruz? Mirad. Jesús está en la cruz. Dicen que vale más una imagen que 1000 palabras. Y yo creo que no hay ninguna imagen en la Biblia, ninguna otra, que refleje mejor a Dios y a los hombres. Ninguna otra refleja el amor de Dios y la necedad y la perversión del hombre. Jesús hecho hombre, muriendo en la cruz para salvar a esos que lo están crucificando. Y abajo, 4 soldados jugaban a los dados para repartirse una túnica. La Biblia dice, sabemos que en aquella época, no lo dice la Biblia, pero sabemos que en aquella época solían vestir con 5 prendas: calzado, turbante, cinturón, túnica y manto. Y resulta que el Evangelio de Juan nos dicen que eran 4 soldados, los que estaban a la cruz custodiando y asegurándose que Jesús moría. Así que ellos se repartieron 4 vestidos, pero el último, que además resultó, nos dice Juan también, que era una túnica de un único tejido. Era una túnica de gran valor, como la de José. Era una túnica, lo único casi que tendría Jesús de valor, pues era esa túnica. Así que dijeron, ¿la quiero yo? No, la quiero yo. No, que es para mí. Y dijeron, pues vamos a echarlo a suertes. Y se pusieron a jugar a los dados a la cruz, a los pies de la cruz. Y imaginaros, ¿se puede estar más cerca de la cruz? ¿Y se puede estar más lejos? Qué triste debió haber sido estar a los pies de la cruz y irte a tu casa con unas sandalias y una túnica vieja y dejarte allí la salvación. Qué increíblemente triste, ¿verdad? Pero a veces nosotros no nos damos cuenta, pero somos igual que los soldados. Somos muy malos y muy necios. Y en esta vida muchos de nosotros jugamos a los dados. A ver si me toca un coche mejor, una casa más grande, a ver si, no sé, y nos olvidamos de lo que realmente importa. Y muchos de los que estamos aquí, a lo mejor nos vamos a casa, pues no sé, con cualquier cosa, pero no con la salvación, ¿verdad? Por cierto, un paréntesis. La Biblia profetizó que los vestidos de Jesús se los iban a echar a suertes 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado. En el Salmo 22, 18 dice que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. No sé si lo sabéis, pero hay 332 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron todas en la persona de Jesús. Y yo, por curiosidad, me he puesto a investigar lo que dicen los ateos, y los ateos concuerdan, por ejemplo, que el libro de los Salmos se escribió más o menos, bueno, no todo, porque hay algunos salmos que se adjudican a David, otros. El manuscrito más antiguo que se tiene de los salmos data de 200 años antes de Jesús. Y eso lo confirman todos los ateos incluso. Y ahí ya estaba escrito que esto iba a suceder. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que 332 profecías se cumplan? Y muchos dicen, claro, Jesús, que era un erudito, intentó cumplir muchas de ellas, pero ¿cómo pudo cumplir lo que hemos leído antes? Bueno, es así, la de que iba a entrar en un pollino. Pero ¿cómo pudo haber elegido nacer en Belén? ¿O cómo pudo a todos los que estaban crucificados se les partían las piernas? ¿Cómo pudo hacer que no se las partieran a él, que también estaba crucificado? O sea, podemos dudar de muchas cosas en este mundo actual en el que hay muchas, se supone, verdades, pero no dudéis nunca de la Biblia, porque es la verdad. O sea, si la gente se pusiera a pensar realmente, esto estaba escrito antes, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se cumpliera? Muchos dicen, claro, Jesús lo orquestó. Claro, sí, lo orquestó, pero lo orquestó
Antes de la fundación del mundo. Antes de crear el mundo, Él lo orquestó, no cuando era humano, lo orquestó cuando era Dios. Así que, amigos que me estáis escuchando, si creéis que estáis jugando a los dados, no olvidéis la parte más importante. Y nada, simplemente pues quería dejaros con estas reflexiones. Así que vamos a orar y terminamos. Pues Señor, muchísimas gracias por tu increíble palabra, Señor, que encierra tantos y tantos y tantos tesoros, Señor. Perdona que somos tan necios, que este mundo, Señor, no nos engañe, Señor, que seamos más inteligentes, Señor, más sabios y que confiemos más en tu palabra y menos en los hombres, Señor. Que tan difícil es vivir en este mundo, pues ayúdanos, Señor, a saber hacerlo, a ser sabios, a guiar a nuestros hijos y a confiar en tu palabra, Señor. Muchas gracias por todo. En nombre de Jesús, amén. Por cierto, solo una cosa más. Hay 332 profecías que ya se cumplieron, pero hay otra que dice que Jesús va a volver. Y esa se va a cumplir también. A veces vivimos como si Él no fuera a volver, pero ese mismo Jesús que hemos estado hablando, como decía Jonathan, esto es una parte pequeña de su vida, pero Él ahora no es así. Ahora Él es increíble en el cielo y algún día volverá.